Ok, entonces vamos con la segunda parte de la clase. Estábamos diciendo que la frecuencia es la repetición de los datos y que la frecuencia era llamada a veces frecuencia absoluta. Ojo con este concepto porque va a aparecer otro llamado frecuencia relativa, que esa es otra cosa. Pero si de pronto tenemos en nuestros apuntes calcular la frecuencia o frecuencia absoluta, es exactamente lo mismo. Ujú. ¿Preguntas? Pero bueno, no, no. Ok, es con ese tipo de F, no es con... Ujú. Ah, ok. Es la F minúscula, porque la frecuencia relativa la vamos a anotar con una F mayúscula. Ah, eso es lo que... Esa Ujú, iba a ser mi pregunta, pero pensé que iba a ser algo tonto, pero está bien. ujú. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? No. Ok. Bueno, y con esta parte terminamos con los conceptos básicos de estadística. Vamos ahora a la representación geométrica de la información. Presentación geométrica de la información. Ok. ¿A qué nos referimos con esto? Que a veces cuando tenemos una tabla, en sí como que la manera en cómo lo presentamos, la tabla quizás no puede ser muy entendible y entonces tenemos que recurrir a ciertos artificios geométricos a fin de poder entender cómo se está haciendo. En particular para nuestro temario, nos piden, hay 4 a 6 formas de representar la información, pero nosotros vamos a utilizar dos. De esos dos, el primero que tenemos es la gráfica de barras. Y la gráfica de barras, ok, aquí lo voy a colocar en color negro, es aquella gráfica que se basa en la frecuencia absoluta y las barras deberán ser de la misma magnitud. Ujú. El Ok. otro tipo que vamos a tener es la gráfica circular o pastel. Entonces, ojo, en la gráfica circular o de pastel es aquella gráfica en forma de círculo donde se ocupan secciones del círculo que están representadas en términos de porcentajes. Ok. Y bueno, voy a colocar ejemplos relacionados al mismo. Todavía no voy a hacer si vamos a trabajar con eso. Nada más voy a dar aquí como un ejemplo alusivo. Ok, a ver, por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una tabla. Ok, no se copió. Dame un momento en lo que. Ok, aquí tenemos esta gráfica que está representando las preferencias deportivas de alumnos de primer año. Y entonces tenemos aquí, notamos que es una gráfica de barras porque nos está diciendo la frecuencia con la cual les gusta a los alumnos el básquetbol y nos dice aquí que son 15, para el fútbol son 20, para el handball es un poquito antes de 15, para el voleibol es un poquito pasado de 10, para el tenis es antes de 5 y ninguno tiene 5. Entonces, evidentemente, esta representación es mucho más sencilla porque la gráfica indicaría que la mayoría prefiere el fútbol y de ahí le seguiría el básquetbol y de ahí va en bajada, siendo, por ejemplo, el tenis el deporte menos favorito. Ujú. ¿Dudas hasta aquí?
No. Mi Ac- pregunta es, ¿distintos tipos de gráficas se utilizan para distintos tipos de cosas o se pueden usar las mismas para, no sé, para el mismo caso? Como por ejemplo, como la que tenemos ahí de barras. ¿Se podría hacer ok, una exactamente igual como, no sé, como la gráfica de pastel? ajá, exactamente. Pero aquí, aclaro, todas la información y que en particular está descrita en una tabla, todas se pueden calcular la gráfica de barra, la gráfica de pastel y las otras que no están, no son parte del contenido de nuestra materia. Ahora, ¿cuál es la que Mm. tú dirías? ¿Cuál es la mejor? Pues depende mucho del contexto del problema. Por ejemplo, si nos enfocamos en los que están, ahorita que está el COVID otra vez, si nos enfocamos en cuántos son infectados, sospechosos, mm, recuperados y los que han fallecido, estamos de acuerdo que el representarlo por una gráfica de barras no es lo ideal. Lo ideal sería hacerlo por una gráfica de pastel, puesto que como lo dice aquí, está determinado en términos de porcentaje. Entonces, si me aparece que, por ejemplo, hay de infectados un 62%, ¿eso es alarmante o no? Mm, sí. Exactamente, porque al final me está indicando que más de la mitad se está enfermando. Entonces ahí es donde tendríamos que ver que si de pronto nos conviene una gráfica de barras o una circular. La circular es lo ideal porque al final nos va a denotar en términos de porcentaje. Ahora, si por ejemplo hablamos, vamos a suponer, de preferencias, por ejemplo, el tipo de películas que nos gusta, con una gráfica de barras es más que suficiente y que, insisto, eso no lo exime de que pueda tener su representación en forma circular. Claro está, pero eso ya va a depender mucho de cómo o qué en tanto desarrollamos dicha habilidad para poder colocar los gráficos y dependiendo justo de nuestro respectivo problema. Ujú. Ok. ¿Dudas? No, es que sí he visto que luego en mi trabajo utilizan de otro tipo, pero ¿Cómo cuáles? A ver. no me acuerdo. La verdad que no sé cómo se llaman, solo me acuerdo que tienen y parecido como al de barras, pero traen una línea ascendente y que vuelve, y otras donde baja. Ah, ok. Ahí podemos hablar de un histograma. Ándale. Ujú. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ahora, esa es la parte de la gráfica circular. Por ejemplo, en la gráfica circular, como lo que estoy dando ahorita aquí en representación como ejemplo, dice qué tipo de aplicación utilizas cada semana. Y aquí no convendría hacer una gráfica de barras porque no nos diría mucha información. Si te das cuenta, aquí en la gráfica de pastel, ¿cuál es como lo que tipo de aplicación que más se utiliza en la semana? Es decir, ¿cuál es el más rápido de identificar? La imagen. Fíjate bien. Ah, no, sí, sí, es la imagen. Yo pensé que era el video. Sí, la imagen. Mm. Puesto que tiene una mayor abertura y entonces uno puede decir, pues claro, porque quizás estoy tomando fotos a paisajes, personas, o yo mismo me tomo las fotos, etcétera. Entonces, evidentemente aquí es más conveniente utilizar una gráfica circular, pero insisto, para cualquier problema, todas las gráficas se pueden realizar, pero va dependiendo de qué es lo que nosotros queramos dar a entender. Si hablamos aquí de aplicaciones que utilizamos a la semana, es más loable verlo desde el punto de vista porcentual y es la única que tiene porcentajes es la gráfica de pastel. Ujú. Ok. ¿Dudas? No. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder construir las respectivas gráficas? Bueno, pues aquí sí tendríamos que ser muy específicos de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, primera pregunta, ¿tú tienes Excel? Creo que no. No, no, aquí no. Ok, bueno. ¿Por qué pregunto esto? Bueno, puesto que Porque se tendríamos pone a que hacer la ver, gráfica. ¿mande? Ahí se puede hacer la gráfica también, ¿no? Exactamente. A ver, por ejemplo, vamos al siguiente ejemplo. A ver, ¿No se puede hacer aquí en una hoja de cálculo?
Eso es a lo que iba. ¿Sí la sabes utilizar? No, la verdad no estoy muy familiarizado con la hoja de cálculo, al menos de aquí. Ah, ok, ok, perfecto. A ver, entonces voy a dejar de presentar y vamos a dar como los pormenores. A ver, aquí estamos viendo mi correo, ¿no? Ujú. Entonces uno dice, vamos a la hoja de cálculo. Se cambió la hoja de cálculo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a una hoja de cálculo en blanco. Ujú. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero voy a colocar mi problema para dar el ejemplo, pero eso es nada más como aperturamos la hoja. Ok, vamos a algunos ejemplos. Ok, déjale quito el remarcado. Construir la gráfica de barras y de pastel para la siguiente tabla. Ok, vamos a crear nuestra tabla. Ok, ok. Programas de televisión. ¿Tú ves la televisión, No. Carlos? Ok, frecuencia. Ok, bueno. Programas de televisión, vamos a hablar, por ejemplo, de las noticias. Y aquí pensemos que lo ven 20 personas. ¿Mm? Ok. Caricaturas. Tendríamos que lo verían 18 personas. Telenovelas, ¿no? Que es como lo más usual que nos identifica a México. Ok. 35. Películas. 32. Y finalmente documentales, que serían 12. Ujú. Bien, entonces vamos a construir la gráfica de barras y de pastel para esta tabla. Ujú. Bien, ¿dudas? No. Ojo, estos datos yo los estoy tomando. Yo voy a dar esta tabla. Ujú. Ok. Bien, primero déjame copiarla y vamos a ir a la parte de la hoja de cálculo. Ok, bien. ¿Preguntas? No. Ok. ¿Cómo vamos a construir la gráfica de barras? Vamos a seleccionar desde donde dice noticias hasta donde está documentales. Ujú. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a ir al menú insertar y vamos a colocar la opción que dice gráfico. Gráfica. Ujú. En gráfico aquí ya nos da la opción automáticamente de la gráfica de barras. Ujú. Ok. Entonces, dice aquí frecuencia frente a programas de televisión y notamos que, por ejemplo, las telenovelas son el top, es decir, es lo más alto que se puede ver en la televisión. Y aquí, bueno, deja de moverlo. Aquí creo yo que no está como muy ay, ¿cómo te diré? Como que no permite como modificar mucho, es decir, los colorcitos. Ah, mira, sí, sí lo permite. No, se cancela, no, no lo permite. Ok, no, pensé que, No, es que no está muy completo lo que tiene. ujú. A O ver, así, a ver. mm, mm. Este gráfico. No, no lo coloré, pero bueno, ujú. Color de fondo. ¿Eh? No, porque va a colorear lo que está dentro de. Ujú. ¿Dudas? Bueno, no. Ok, ahora, esa es la gráfica de barras. Déjame hacerla más pequeñita. Ahí está.
pero nos falta la gráfica de pastel. Entonces, nuevamente vamos a seleccionar noticias y hacia abajo vamos a ir al menú insertar donde dice gráfico, pero aquí vamos a cambiar a gráfica circular. Y notemos, aquí se ve bonito este. Sí, Y un chingo. notemos que ya nos los está dando de manera automática en términos de porcentaje. Incluso si nosotros seleccionamos alguna barrita o alguna rebanada, por decirlo así, ya nos dice que es 10,3%, las noticias el 17,1% y el que está más aperturado son las telenovelas, a un 29,9%. ¿Dudas? Nope. Ok, bueno, entonces así es como construimos nuestras respectivas gráficas. Voy a dejar de presentar y voy a colocar la presentación original y bueno, vamos a ponerle su respectiva gráfica. Ok, entonces aquí, Pero entonces, para que se pueda hacer bien una gráfica, al menos así en Excel o en la hoja de cálculo, se debe de hacer a fuerzas un tabla como la que tenemos ahí. ¿un qué? Esa tablita que hizo, lo dice programas de televisión, Ajá, debemos de tener una igual como para poder hacer, o sea, para que salga en sí bien la tabla. exactamente. Ok, Incluso yo les voy a dar esta tabla para que hagan la tarea. Ustedes van a ok, dedicarse a construir los gráficos. ok. Ujú. Ok, a ver, voy a tomar ahora la circular. Pues literal puedes copiar y pegarlo según a mí me marca aquí mi computador. Ujú. Ahí está. ¿Dudas? No, a ver que ha quedado claro hasta ahorita. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a otro ejemplo, salvo que quieras hacer alguna anotación. No, les tomo captura, así que no Ok, pasa nada. perfecto. Muy bien, vamos a construir entonces la gráfica de barras y de pastel, ujú, para la siguiente tabla. Y esta la voy a copiar literal de un ejercicio. A ver. mm, Muy bien. Dice, la siguiente tabla muestra los tacos más populares en Ciudad de México, porque cuando yo mostré este ejemplo, se me vino la revolución para decirme que no había tacos de papa ahí en Tamaulipas. Ah, sí, hay tacos de papa. ¿Sí hay o no hay? Sí, sí hay. Y me dijeron que no. Sí, taco de papa. ¿De Hasta de, bacalao no hay o sí hay? hasta de frijol hay aquí. ¿Sí? Sí. O sea, aquí hasta de sal hay. De ¿Ok? bacalao, sí, nunca en mi vida lo he. No, por ejemplo, ¿tú cómo consumes el bacalao? Nada más los diciembres que los sí. Pero ¿cómo lo consumes? ¿Con pan, tostada? ¿No lo pones en tortilla? No, nunca le, o sea, nunca se me había ocurrido ponerle en tortilla, la verdad. Aquí sí lo colocamos en tortilla. No manches. Ujú. Ah, sea cuestión de probarlo, a ver qué tal. Sabe muy bueno, créeme. Antes Sí. yo lo consumía cuando era pequeño, yo lo consumía con tostadas. Pero Mm, después alguien que venía, por ejemplo, mi padre es de Oaxaca, entonces él ujú. decía, pero si es con tortillas. Ah, chis. Y entonces cuando lo probé con tortillas, realmente el sabor cambia. Pero le hacen lo mismo que al taco en sí, o sea, le ponen sal, limón, o le Ajá, echan algo. exactamente. ¿Sí? Sí, es como si fuera un taco de pastor. Ya ves que lleva todos los Ah, sí, ingredientes sus que... cebollas. Ajá, exactamente. Salvo la cebolla no se le pone, pero Ok. la verdura, la salsa y la sal, sí, y el limón. Ujú, limón. Incluso en otros lugares aquí de la Ciudad de México le ponen trozos de aguacate. Bueno, pero en México comen bolillo con lo que sea, así que no, la Ok. quesadilla. Las Ujú, quesadillas no son de quesos. exacto, pero no, o sea, sí, sí suelen ser y no. Sí. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ok, vamos a construir entonces la tabla. Nada más déjame tomarle una foto a la tabla, puesto que aquí tengo que, como no está como tal en el mismo programa, ¿Mm? sino es una copia. Ah, ok.
Entonces ahorita lo pongo. Pero ya tenemos la información. Me dice que muestra los tacos más populares en Ciudad de México. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a colocar la hoja de cálculo. Borro aquí. Ojo, en las tareas lo que vamos a hacer, porque al final yo les voy a dar de igual manera la imagen nada más, no les voy a dar la parte de para así, para que se copie y que se pegue. La idea es nada más copiar la gráfica en la hoja de cálculo, pegarla en el documento de Word y así entregarme la tarea. Ujú. Ok. Ok, entonces aquí sería tacos, frecuencia. Aquí tendríamos pastor, suadero, dorados, papa, chicharrón. Y el otro rubro sería bacalao. Ok, a ver, espérame, déjame cómo hacerle dos copias. Ahí está. Sería bacalao. Y el total, esto es algo nuevo que me está pidiendo, el total. Ujú. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí primero vamos a cambiar todas las cantidades porque evidentemente nuestra tabla así no los dicta. Entonces, según lo que tomé aquí de foto, pastor sería 39, suadero 43, dorados 29, papa 18, chicharrón 13 y bacalao 9. Ahora, ¿cuál va a ser el total? Recordemos que el total no es otra cosa más que sumar estos números que estoy seleccionando. Pero aquí en la hoja de cálculo, a ver si se puede, vamos a colocar igual y vamos a colocar suma. Entre paréntesis, todas Ajá, ahora sí que todas las casillas que queremos que se sumen. exactamente. Ahí está, 151. Es decir, Ok. que se tomó una muestra sabemos que no hay 151 personas en la Ciudad de México, Sí, hay pero se miles. toma una Sí. muestra, una parte de, y sobre eso se pregunta. Y ya Ok. por eso se dice ese tipo de cosas. Por ejemplo, algo muy sonado, por ejemplo, cuando yo estaba en Puerto Rico, Ujú. la gente se decía, ay, tú eres de México donde están las telenovelas. Pero estamos de acuerdo que no a todos les gustan las telenovelas, ¿no? Ujú. Pero eso es como que fue el promedio que tomaron una muestra al decir, ah, el mexicano es distintivo porque les gustan las telenovelas. E incluso otra idea que pensaban es que la mayoría de las mujeres se llamaban María, justo, y esto es derivado de las telenovelas. O Eh, luego me decían, ¿a poco no tienes dos nombres como en las telenovelas, Daniel Alberto, ¿no? sí. Ujú. Entonces, sí, se toma una muestra allí, pero la muestra no es consistente porque no describe a cómo somos realmente todos los mexicanos. Sí. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, bueno, entonces, primer paso, vamos a construir la gráfica de barras, seleccionamos los datos hasta donde dice bacalao, porque el total no cuenta, puesto que eso nada más es un indicativo de cuántas personas se entrevistaron. Ujú. Incluso en la redacción del ejercicio, les voy a colocar cuál es el tamaño de la muestra, pues la respuesta sería 151, porque fueron 151 personas que se entrevistaron. Ujú. Ok. Bueno, vamos al menú insertar, vamos a colocar gráfico y automáticamente, a ver, lo cambio por el primero, el gráfico de barras. Entonces, aquí tenemos ya en esta gráfica cómo se va desarrollando la parte de los tacos. Y vemos que al inicio los de suadero son los más solicitados y enseguida viene los de pastor, quedando en último lugar los de bacalao. Bacalao. Ok, seleccionamos nuevamente nuestra tabla hasta donde está bacalao antes del total y colocamos gráfico y colocamos aquí la gráfica circular. Y aquí, por ejemplo, nos está marcando que la parte del suadero es la más consumida. Ujú. Y Ujú. enseguida le va el pastor. Ujú. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ojo, yo aquí nada más aquí literal, selecciono control C y la pegué en la presentación. Si no se puede hacer eso, nada más les pido que me avisen
para que les diga cómo le vamos a hacer, o se toma una captura de pantalla, que también sería como lo más viable. Sí, no, no creo que no se pueda porque ahora sí que los inserta como imagen. Ajá, Este, exactamente. Pero es que a veces depende mucho de cómo o la versión de la computadora que se tenga. también. Ujú. Sí, porque sí me ha pasado en otros cursos. Una vez alguien me dijo, pero yo tengo un, un iPad, pues ahí sí no supe cómo. También se puede, pero es más complicado. Exactamente. Ok. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a las gráficas? No. Ok, bueno, así es como lo tendríamos que hacer y evidentemente va a haber preguntas relacionadas a la misma, como tales, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Bueno, pues aquí tendría que ser 151, que fue el total. Ujú. O de pronto pueden venir preguntas como, ¿cuál es el taco menos consumido? ¿O cuál es el taco que lo prefieren entre 20 y 30 personas? Ok. Yo pensé que las preguntas iban a ser de cuál es el dato, cuál es la frecuencia, cuál es el... Pero van relacionados porque recuerda que por definición de estadística, una vez que analizamos toda la información, podemos hacer análisis futuros. Por ejemplo, pensemos en esta tabla en particular. Si tú quieres poner un negocio de tacos, evidentemente tendrías que comprar más suadero que Ujú. bacalao y con ello determinar cuál es el que se te va a vender más, puesto que son los gustos de las personas. Por ejemplo, hoy en día creo que los tenis se han vuelto como una prenda, como ya no es nada más para la situación deportiva, ya es como algo más Ya más cotidiano. de... Ujú. Ujú, pues es de lujo, bueno, no lujo, es como es No créeme, más si es como de que lujo. vanidad. Ajá. Y a pesar de que los tenis son más caros que los zapatos. Sí, Y justo ese precio se incrementó por la demanda que se tiene. Pero antes se hizo algo llamado un análisis de mercado, que no es otra cosa más que crear tablas, por consiguiente gráficos donde se representa la información y se dice eso. Entonces, si por ejemplo yo digo, bueno, aquí en Ciudad de México puedo vender estos tacos, pero ¿cuáles son los que se me van a vender más? Pues va a ser el suadero y el pastor. Por eso en las taquerías bueno, aquí en Ciudad de México venden suadero y pastor únicamente, porque son los más ok. consumidos. De hecho, algunos sí llegan a tener de los otros, pero como tienen de menos, se les acaba más rápido y es como que no, pues ya. Ujú. Ok, Sí me ha ese no lo había pasado. escuchado. Yo aquí había visto nada más tacos de pastor y suadero. Sí, no, bueno, al menos cuando yo fui con mis padres al DF, me acuerdo Ujú. que yo quería chicharrón, me dijeron, no, ya, la verdad que se me agotaron, chavo, la verdad que no, no tengo, Ok, ¿quieres de ok. alguna otra? Y yo, Ujú. bueno, pues ya. Bueno, ujú, Y sí me ha pasado, no solamente a lo mejor en el DF, sino también en otras partes. También en Tabasco, ujú. me pasó una vez que en un mercado de Mérida igual, que se les había acabado de cierto tipo, pero pues tenían, al parecer tenían como que nada más pongas de pastor Ok. o de bistec, que es lo que le dan. Porque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, las quesadillas, ¿no? Que es lo más Ujú. popular. Aquí yo no he visto quesadillas que lleven dentro huevo. Ah, El huevo, la parte del huevo lo he visto que lo ponen encima de otro platillo que se llama guarache. ajá, del guarache. Ujú. Ahí solo lo he visto. Pero he ido a otros lados, por ejemplo, creo que fue en Colima, donde sí hay quesadillas donde le ponen el huevo, lo que hacen es poner el huevo, lo revuelven y después lo ponen dentro de la tortilla. Yo soy más que me gusta la tlayuda que el guarache. O, por ejemplo, la ayuda, ¿qué es lo que lleva? Lleva frijol, Ujú. lleva creo que también carne, no me acuerdo qué tipo de carne es, y no sé, creo que le echan de más. Una vez me tocó uno que le aventaron hasta aguacate adentro. Exactamente, y le van agregando más ingredientes, pero eso depende de cuál sea también la demanda. Sí, Ujú. ¿Dudas? no. Ok, muy bien. Continuamos entonces.
Voy a regresar a la presentación original. Y bueno, aquí ya están los datos. Aquí está la gráfica de barras. Y aquí tendríamos en el otro la gráfica de pastel. ¿Preguntas hasta aquí con la representación de la geométrica de la información? No, la verdad que ha estado bien. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos entonces con el análisis de la información. Ya tenemos la tabla, ya estudiamos geométricamente qué significa, es decir, cuál es su dibujo del mismo. Y ahora vamos a analizar la parte de nuestro análisis de la información. Entonces vamos a colocar así, análisis de la información. Muy bien. Voy a borrar esta parte. Bueno, voy a colocarlo en azul para analizar la información presentada en lista o tabla, que la parte de las tablas, pues sí, tendríamos que poner ahí sus gráficos, pero también nos los pueden dar en forma de lista. Para analizar la información presentada en la lista o tabla, debemos de recurrir a las siguientes medidas. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Número uno, las medidas de tendencia central. Que bueno, en particular, el decir medidas de tendencia central quiere decir hacia dónde tiende el centro o en general la mayoría, por decirlo así. Sí. Y la subclasificamos en tres, que es la media o promedio, que también así se le llama, mediana y moda. Ujú. Que ahorita los vamos a definir. Enseguida tenemos las medidas de dispersión. Ojo, ¿qué son las medidas de dispersión? Son aquellas medidas que me indican la separación con respecto al central. Es decir, ¿qué tanto yo me estoy rebelando, por decirlo así, contra el sistema que no estoy parte de ellos? Por ejemplo, hace un rato tú comentabas, yo terminé a destiempo la preparatoria. Entonces tú dices, yo terminé a los 19 años aproximadamente. Entonces tu margen de separación con respecto a tu generación fue de un año, pero hay personas que dejan de estudiar por más tiempo, entonces ahí su separación se va haciendo cada vez más grande. Hay personas que, por ejemplo, concluyen preparatoria a los 28 años, 29, y entonces han pasado cerca de 10 y 11 años respectivamente. Ujú. ¿Dudas? No. A eso se refiere las medidas de dispersión. ¿Qué tan Ok. separado estamos de lo que realmente es como lo habitual? Ok. Y finalmente tendríamos nosotros las medidas de posición. Por definición, son aquellas medidas que nos indican un porcentaje en particular. Es decir, ¿esto a qué se refiere? Tendríamos nosotros que es referido a la parte donde tenemos, vamos a suponer, con respecto al ejemplo que ahorita acabo de dar, ok, bueno, el por qué te desfasaste un año. Y entonces uno puede pensar, bueno, pudo haber sido por motivos, rebeldía, enfermedad, situaciones personales, situaciones familiares. Y entonces uno puede decir, a ver, vamos a estudiar a Carlos, a ver, en la forma en cómo habla, cómo gesticula y qué se pudo deber que haya terminado destiempo. Ah, ok, por ejemplo, podemos decir que quizás a un 30% fue por problemas personales, sin necesidad que tú me cuentes las cosas. Ujú. Entonces, a eso se refiere las medidas de posición. Quiere decir que quiero ver un porcentaje en particular. ¿A qué se debió que hubo un desfase? Quizás si nos vemos en el rubro de la rebeldía, dice 10%, en el rubro de situaciones personales, 30% decimos, es que no era rebelde, es que tuvo una situación personal que le impidió terminar la preparatoria. Y no necesito decir, a ver, Carlos, cuéntamelo todo, que soy tu consejero. Ujú.
sino ya nosotros establecemos con la estadística, vemos a qué se debió dicho desfase. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Seguro? sí. Ok. Bueno, aclaro, estas medidas es donde vamos a tener que utilizar todo lo que sabemos de orden de las operaciones. No está, adelanto, no está difícil tanto como cálculo como en ese tiempo. Es más sencillo, pero sí es fácil perderse por tantos números que vamos a ver. Ok. Ujú. Entonces, vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Aquí lo voy a colocar. Medidas de tendencia central para datos no agrupados. Es decir, los que no están en tabla. Esos serían los más sencillos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso comenzaremos con la media o promedio. Ujú, así se le llama. Entonces, por definición, bueno, primero, vamos a denotar a la media, y aquí entre paréntesis pongo promedio, como, y ojo aquí, vamos a colocar una ecuación. La manera en cómo se escribe el promedio, o cómo lo vamos a entender, es colocar una X mayúscula y arriba una barrita. Así cuando veamos una X y una barra decimos, ah, eso es el promedio. ¿Y cómo se define matemáticamente? Bueno, matemáticamente el promedio, ok, X es igual y tendríamos aquí X subíndice uno más X subíndice 2 más X subíndice 3 más y así sucesivamente hasta llegar a un X subíndice n dividido entre n. Entonces, ¿de dónde? Y bueno, aquí vamos a poner X1, X2, X3 y así hasta X subíndice n, ¿hmm? Son los datos del problema o la lista, porque aquí tendríamos una lista. Y n es el número de datos que tenemos. Número de datos que se tienen. ¿Dudas? Ujú. Ok, muy bien. Bueno, em, bueno, no sé si vas a hacer alguna anotación. Nada más déjeme leer pico la captura porque me he puesto. Ok, Ahí está. muy bien. Ok, vamos entonces con un problema. Ejemplo, determina el promedio de los pesos de 9 perritos en un albergue. Ojo, aquí uno podría decir, pues qué mentiroso eres porque no hay 9 perritos en un albergue. Pero recordemos que todo se basa en tener una muestra. Tengo menos de un minuto, voy a cerrar la sesión y ahorita continuamos con el ejemplo, ¿vale? Sí, Gracias. usted.